Bien, vamos a revisar un tema importante en cardiología que viene a ser el tema de trastornos del ritmo cardíaco, ¿no? O de arritmias, ¿correcto? Bien, recordemos que las disritmias, que es el término correcto, son los trastornos del ritmo cardíaco que pueden ser ya sea regulares o irregulares. A estas últimas son las que se les llama verdaderamente las arritmias, ¿no? Cuando el ritmo es irregular. Ahora, vamos a clasificar en dos grandes grupos rápidamente los trastornos del ritmo cardíaco. Cuando decimos que la disritmia es supraventricular, es porque hemos observado en el electrocardiograma que el complejo QRS es pequeño, menos de 0.12 segundos, ¿correcto? O también te pueden decir así, menos de 120 milisegundos. Es lo mismo, ¿correcto? O sea, menos de 3 cuadraditos pequeños. Recuerden que cada cuadradito en el electrocardiograma mide 0.04 segundos. Entonces, como ven acá, el QRS es angosto, es estrecho. Entonces, cuando tú veas un QRS flaquito, menos de 0.12 segundos, menos de 3 cuadraditos pequeños, quiere decir que la arritmia es supraventricular, ¿correcto? Por el contrario, si tú ves en tu electrocardiograma que tu QRS, miren, es ancho, o sea, mide más de 0.12 segundos, entonces ahí ya estás hablando de una arritmia ventricular, ¿correcto? Entonces, de esa manera podemos clasificar, ¿no? Si una arritmia es supraventricular y otra ventricular. Ahora, incluso dentro de las supraventriculares podemos clasificarlas por el ritmo, ¿no? Pueden ser supraventriculares regulares, como la taquicardia sinusal, la taquicardia paroxística supraventricular. O pueden ser irregulares, como por ejemplo la fibrilación auricular, la taquicardia auricular multifocal. Por ejemplo, esas son de ritmo irregular, fibrilación auricular, taquicardia auricular multifocal. O las ventriculares también, de la misma manera, ¿no? Pueden ser regulares, ¿no? Como la taquicardia ventricular, o irregulares ya como la fibrilación ventricular. Miren, entonces de esa manera podemos clasificar, ¿correcto? Siempre identifiquen eso primero, si es supraventricular o ventricular, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, vamos a ver en detalle cada una de las disritmias. Comenzamos con la taquicardia sinusal. La taquicardia sinusal, recuerden que es la arritmia más frecuente en el adulto, ¿ya? Es el trastorno del ritmo cardíaco más frecuente del adulto. Más o menos su frecuencia va de 100 a 150 latidos por minuto. Vamos a ver que esta arritmia se produce por mucho estímulo de los receptores beta 1 adrenérgicos del corazón. Es decir, es por bastante tono simpático, o sea, hay una hiperexcitación del tono simpático, que puede tener múltiples causas. Por ejemplo, el hipertiroidismo. Recuerden, el flaquito que está en reposo y tiene palpitaciones, ¿no es cierto? Hay que medirle hormonas tiroideas. Dicho sea de paso, que es pregunta de examen, en el hipertiroidismo, la arritmia más frecuente es la taquicardia sinusal. ¿Ya? Recuerden esos datos. La arritmia más frecuente en el adulto, de manera general, taquicardia sinusal. La arritmia más frecuente en el hipertiroideo, taquicardia sinusal, ¿correcto? La fiebre, recuerden, también induce aumento de frecuencia cardíaca, ¿ya? Excepto, ¿no es cierto?, en la fiebre tifoidea. ¿Recuerdan? En la fiebre tifoidea es la única disociación, el signo de Fayet, acuérdense por infectología, en la cual aumenta la temperatura, pero el ritmo cardíaco se encuentra normal, ¿no? Esa es la excepción. Bueno, pero luego tenemos la hipovolemia, la hipoxia, recuerden estos estados, hipovolemia por una hemorragia, por pérdida de volumen, la hipoxia, cualquier tipo de trastorno que genere hipoxia va a estimular el tono simpático, y eso aumenta la frecuencia cardíaca. Las crisis de ansiedad, de pánico, el tumor de la médula suprarrenal que segrega catecolaminas, que es el feocromocitoma, también induce taquicardia. La sepsis, la anemia también aumenta la frecuencia cardíaca. Drogas, ¿no?, como la cocaína, la anfetamina,
o también la cafeína, el tabaco, ¿no? Aumentan la frecuencia cardíaca. Recuerden también esas drogas porque van a inducir taquicardia sinusal, ¿no? Muy bien. Ahora, recuerden que en el caso de la taquicardia sinusal, ¿no? Decimos taquicardia porque la frecuencia es más de 100, ¿correcto? Está entre 100 y 150. Sinusal porque cumple los criterios de ritmo sinusal. Y acuérdense los criterios. ¿Cuáles son? Que la onda P está antes del QRS. Onda P. Siempre está presente la onda P antes del QRS. Con los complejos QRS son regulares. La distancia entre uno y otro es regular. ¿Correcto? Y la onda P es positiva en D2, negativa en ABR. Entonces, si cumplen esos criterios, onda P positiva en D2, negativa en ABR, hay siempre onda P antes del QRS y los QRS son regulares, eso es ritmo sinusal, doctores, ¿ya? Y para llamarle taquicardia, entonces el ritmo es más de 100, ¿correcto? Muy bien. Recuerden que hay que tratar la causa subyacente de la taquicardia sinusal. ¿Qué está desencadenando este aumento de la frecuencia cardíaca por excitación del tono simpático? ¿No? Hay que tratar esa causa subyacente y en algunos casos específicos, como en el hipertiroidismo, hay que dar beta bloqueadores para bajar el tono simpático, ¿no? Porque acuérdense la fisiopatología. Es por una hiperexcitación, es por mucho estímulo de los receptores beta 1 adrenérgicos, entonces hay que bloquearlos, los beta bloqueadores, ¿no? Acuérdense los beta block, en este caso, selectivos del beta 1 con la mnemotecnia MABE, metoprolol, atenolol, bisoprolol, esmolol, ¿ya? MABE, son los beta selectivos. Luego tenemos su contraparte, la bradicardia sinusal. En el caso de la bradicardia, le decimos que se llama bradicardia porque ya la frecuencia es menos de 60. Ritmo sinusal, los mismos criterios. Siempre hay onda P antes del QRS, los QRS son regulares y el P es positivo en D2, negativo en ABR. Entonces ahí le llamamos sinusal. Y como el ritmo es menos de 60, bradicardia sinusal, ¿ya? Entonces recuerden los criterios de ritmo sinusal, ¿ah? Muy bien. ¿Por qué se produce la bradicardia? Es lo contrario. Por mucho estímulo del tono parasimpático. Recuerden, el neurotransmisor del parasimpático es la acetilcolina. Y el corazón tiene receptores muscarínicos, los M2 en el corazón. Mientras que el tono simpático tenía los beta 1 en el corazón, el parasimpático tiene los receptores muscarínicos 2, M2. Entonces, cuando uno estimula mucho estos receptores M2 del parasimpático, la frecuencia disminuye. Hay un cronotropismo negativo. Recuerden, frecuencia, cronotropismo negativo. Cuando un atleta está en reposo, tiene bradicardia, y eso es fisiológico, ¿no? Cuando un atleta, por el ejercicio, por el hábito de hacer deporte, en los deportistas de alta competencia, cuando están en reposo la frecuencia es menor de lo habitual. Entonces en los atletas es fisiológica la bradicardia, porque un concepto que deben recordar es que el corazón se protege más cuando está en bradicardia. Recuerden que cuando está en taquicardia hace más esfuerzo, ¿ya? Y eso recuérdenlo por el ciclo cardíaco, ¿ya? Si el ritmo está rápido, o sea, hay taquicardia, quiere decir que el ciclo cardíaco va a durar poco. Y si dura poco, la diástole se acorta. ¿Y dónde se nutre el corazón? En la diástole. Recuerden ese concepto fisiológico. El corazón se nutre en la diástole. Entonces, en la taquicardia, como el corazón está apurado, la diástole dura poquito. Entonces, no le conviene, pues, ¿no? ¿Qué le conviene al corazón? La bradicardia. Porque al estar lento, la diástole dura más, y al durar más, el corazón se nutre más, ¿no? Por eso uno que hace deporte, nosotros los que hacemos deporte, tenemos bradicardia, ¿no? Sinusal. Bueno, hipotiroidismo también, ¿no? El hipotiroidismo genera bradicardia, la hipotermia, la hipertensión endocraniana. Acuérdense de la triada de Cushing, ¿no? En la hipertensión endocraniana. El paciente tiene bradicardia, hipertensión arterial y alteración del ritmo respiratorio, ¿no? La triada de Cushing.
Y drogas también, ¿no? Por ejemplo, los beta bloqueadores van a generar bradicardia, mucho cuidado. Los calcio antagonistas, no dihidropiridínicos, los calcio no dihidro, como verapamil o diltiazem, ¿no? La digoxina, por ejemplo, la intoxicación por digoxina genera cronotropismo negativo, es decir, baja la frecuencia cardíaca, ¿no? Muy bien, entonces tengan en cuenta esas causas de la bradicardia sinusal y el tratamiento, recuerden, es cuando es muy sintomático, sulfato de atropina, ¿no? O sea, hay que bloquear a los receptores muscarínicos. ¿Quién es el antagonista por excelencia de los receptores muscarínicos? Pues la atropina, doctores, ¿ya? Entonces, ese es el tratamiento farmacológico. Podemos utilizar también agonistas beta 1, o sea, estimular al beta 1 para aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Quién es agonista beta 1? Isoprenalina o isoproterenol, ¿correcto? Entonces, con la atropina bloqueamos al muscarínico, pero con la isoprenalina, el isoproterenol, estimulamos al beta 1, ¿no? Entonces, el mecanismo es diferente. La atropina bloquea al parasimpático porque bloquea los receptores muscarínicos, es un anticolinérgico, mientras que la isoprenalina o isoproterenol estimulan los beta 1. Y en casos ya severos, el tratamiento definitivo es marcapaso, ¿no? Marcapaso transitorio, ¿ya? Ese es el tratamiento ya definitivo cuando no hay respuesta. Colocar marcapaso. Muy bien. Vamos ahora a esta otra arritmia, la taquicardia paroxística supraventricular, bien preguntada en los exámenes, ¿ya? Miren que su frecuencia ya es mayor, ¿no? Va entre 150 y 250 latidos por minuto, o sea, es más rápida, ¿no? Se presenta, ¿no es cierto?, generalmente en mujeres jóvenes, ¿ya? En gente joven. Y el principal mecanismo de formación de esta arritmia vienen a ser los mecanismos de reentrada, ¿correcto? Mecanismos de reentrada, ese es su principal mecanismo. Hay circuitos de reentrada que lo que generan justamente es la taquicardia paroxística supraventricular. Entonces, en el examen clínico, en el diagnóstico, te van a venir una mujer que tiene palpitación, mujer joven, sin cardiopatía estructural generalmente, que viene por palpitaciones súbitas regulares. Esa es la palabrita, súbita regular. Tanto su inicio como su fin de esta arritmia es regular súbita, ¿ya? El inicio y el fin es súbito. Esa es la palabrita clave, ¿ya? Entonces, en muchas preguntas de examen te han puesto como caso clínico, ¿ya? Cuando escuches esta palabrita, entonces, mujer joven que viene a la emergencia por palpitaciones súbitas, regulares, ya debes estar pensando en esta arritmia, ¿no? Que se produce por mecanismos de reentrada. Y en el electrocardiograma lo que vas a ver es esto de acá, ¿no? Miren, los QRS son regulares, ¿correcto? Pero, si te das cuenta, es tan rápido que no se observa la onda P. Doctor, no se observa la onda P, está enmascarado dentro del QRS, porque el ritmo es muy rápido. O a veces te dicen que la onda P es retrógrada. Entonces, cuando ves tú rápido los QRS, que se están, ¿no?, juntando, como ves acá, se están juntando, y no ves la onda P, es porque está dentro del QRS, o también te describen como onda P retrógrada, que fue pregunta examen, onda P retrógrada, porque es rápido el ritmo. Piensa en taquicardia paroxística supraventricular, ¿correcto? ¿Por qué taquicardia? Porque la frecuencia está en 150, 250. Paroxística, porque es súbita, su inicio y fin es súbito. No es como la taquicardia sinusal, que poco a poco va aumentando la frecuencia, ¿no? Entre 100 y 150. Pero esta no, es súbita, así, de lo que estaba en reposo, súbitamente empieza a palpitar. Esa palabrita, paroxístico, súbito. ¿Y por qué supraventricular? Porque los QRS son estrechos, pues, son flaquitos, menos de 0,12 segundos. Entonces, ten en cuenta esa clínica porque esta arritmia lo han preguntado bastante, ¿ya? Tratamiento, recuerda, lo primero es maniobras vagales. Masaje del seno carotidio por 1 minuto, ¿ya? Masaje del seno carotidio, en el origen de la carótida interna. Origen de la carótida interna. Entonces,
El seno carotidio, recuérdate, al igual que el seno aórtico, son varoreceptores de alta presión. Entonces, cuando yo le doy masaje, lo que hace el seno carotidio es, por el glosofaringio, noveno par craneal, acuérdate de fisiología, le manda información al bulbo raquídeo. Y el bulbo raquídeo lo que hace es, ¿no es cierto?, bloquear al simpático. Esa es la respuesta. Bloquea al simpático y estimula al parasimpático, con lo cual la frecuencia cardíaca baja, ¿no? Acuérdate tus varoreceptores. Si tú estimulas al seno aórtico, entonces la información va por el vago, décimo par craneal. Si estimulas al seno carotidio, la información va por el glosofaringio, el noveno par. Sea por quien sea, seno carotidio o aórtico, la información va al bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo detecta ese estímulo de alta presión y dice, oye, vamos a apagar al simpático y vamos a estimular al parasimpático, con lo cual la frecuencia cardíaca disminuye, ¿ya? Entonces el 80% de los pacientes mejoran al masaje del seno carotidio, a la maniobra vagal, en la taquicardia paroxística supraventricular. Pero si te dicen el fármaco, el antiarrítmico de elección, pregunta examen, adenosina, 6 miligramos por vía endovenosa. Adenosina, ¿correcto? No responde, podemos emplear calcio antagonista como alternativa. No responde adenosina, 1 o 2 dosis, calcio antagonista. Y en un examen incluso vino así, ¿no? Una taquicardia paroxística supraventricular, le das adenosina, le das calcio antagonista, verapamilo, diltiazem, no responde. Entonces el último recurso, amiodarona, que es el antiarrítmico de amplio espectro, puedes dar arritmias supraventriculares o ventriculares, y es el antiarrítmico en casos refractarios severos, ¿ya? Entonces esa es la secuencia. Pero el de elección adenosina, no lo pierdas de vista. Te pueden hablar de tratamiento definitivo, o sea, tratamiento curativo. Sí, el tratamiento definitivo es ablación con radiofrecuencia. Esta ablación lo que hace es quemar esos circuitos de reentrada y al destruirlos entonces ya no se produce esta arritmia, ¿no? Ablación con radiofrecuencia. Muy bien, ahí está. Y luego tenemos este síndrome, el llamado síndrome de preexcitación o síndrome de Wall-Parkinson-White, ¿correcto? Wall-Parkinson-White o síndrome de preexcitación. Acá sí hay criterios en el electrocardiograma que tú te tienes que recordar. Uno de esos criterios es el famoso PR corto, un PR menos de 0,12 segundos o menos de 120 milisegundos, recuerden, es lo mismo. PR corto, entonces el intervalo PR que se mide desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS, ahí está, es corto, menos de 3 cuadraditos. Entonces ese intervalo PR corto, menos de 3 cuadraditos, menos de 0,12 segundos, ya te indica este síndrome de preexcitación. Pero lo que te va a orientar más es cuando te digan la presencia de esta vía accesoria llamada el haz de Kent, porque ese es su principal mecanismo de formación. Cuando te pregunten, Wall-Parkinson-White se produce por una vía accesoria llamada haz de Kent, que va a generar en el electrocardiograma la famosa onda delta, que es una muesca, miren, es este abultamiento que se presenta al inicio del complejo QRS. Entonces, cuando te digan PR corto y el abultamiento, ¿no es cierto?, la pancita del QRS al inicio, eso es onda delta, PR corto, piensa en Wall-Parkinson-White, por favor. Wall-Parkinson-White. En este síndrome de preexcitación, ¿ya? Entonces acuérdate acá el criterio PR corto y onda delta. Onda delta, acuérdate, ya, de la vía accesoria, ¿verdad? La conducción de la vía accesoria. Hay dos tipos. La conducción ortodrómica, que es lo más frecuente, 95%, ¿ya? Donde el QRS es normal. O sea, el QRS es flaquito, menos de 0,12 segundos. Ahí está. Pero el 5% es conducción antidrómica. ¿Y qué quiere decir conducción antidrómica? Cuando en tu Wall-Parkinson-White ves los QRS anchitos, anchos, más de 0,12 segundos. Es la diferencia. O sea, el Wall-Parkinson-White tiene dos tipos de conducción. Ortodrómica, que es la más frecuente, QRS normal, y antidrómica cuando el QRS es ancho, ¿no? Muy bien, esa es
la diferencia. La clínica también te van a decir paciente joven con palpitaciones, ¿no? Más frecuente en varones, ¿ya? Varón con palpitaciones regulares, y el criterio en el EKG es lo que te da el diagnóstico. PR corto, onda delta o el Parkinson White. Tratamiento, igual, maniobras vagales de inicio, no hay respuesta, fármacos. Verapamil o diltiazem, calcio antagonistas no dihidropiridínicos, incluso también se puede optar por adenosina, pero acá no es de elección, es de elección en la paroxística supraventricular. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Y también hay tratamiento definitivo, que es la ablación con radiofrecuencia. La ablación con radiofrecuencia es el tratamiento definitivo, ¿correcto? Donde se va a quemar a las de Ken, que es el responsable de la formación de esta arritmia, ¿ya? Muy bien. Vamos con otra arritmia, que lo han preguntado en el examen. Taquicardia auricular multifocal. Doctores, taquicardia porque la frecuencia generalmente es más de 100, auricular porque el origen está en las aurículas, forman focos ectópicos, ¿correcto? Recuerda que tú tienes un marcapaso primario, que es el nodo sinusal, el secundario, que es el nodo AB, y el terciario, que son las fibras de Purkinje. Entonces, al decirte focos ectópicos, quiere decir que en la aurícula aparecen más de un marcapaso y empiezan a producir impulsos eléctricos. Entonces, en esta arritmia hay que recordar que la patogenia es por focos ectópicos a nivel de las aurículas. Y por eso, en el electrocardiograma, lo que vas a encontrar son ondas P de diferentes formas, como ya lo vamos a ver. Y un dato característico, que es lo que justamente en la pregunta de examen te va a hacer sospechar, es que los pacientes tienen patología pulmonar. Y a la cabeza te van a decir paciente con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, cuando te preguntan paciente con EPOC, ¿cuál es su arritmia característica? Taquicardia auricular multifocal. ¿Ya? Entonces, estos pacientes, estas arritmias, se presentan generalmente en pacientes con patologías pulmonares. A la cabeza EPOC, pero también neumonías, también tromboembolismo pulmonar, cáncer pulmonar, etcétera, ¿no? O también en cardiopatías subyacentes, ¿no? Pero lo característico es que hay una patología pulmonar de fondo y sobre todo el EPOC. Los pacientes con EPOC hacen taquicardia auricular multifocal, ¿ya? Paciente viene con dolor de pecho, viene con palpitaciones, le tomamos un electrocardiograma y vamos a ver esto, ¿no? Por ejemplo, este es en la derivación de 2 y vamos a encontrar todo bonito, pero miren acá, ¿no? Vamos a encontrar acá una onda P, ¿no es cierto? Otra onda P y otra onda P. Miren, quiero que comparen esas tres ondas P. Son diferentes, ¿correcto? Miren, la primera tiene más amplitud, la segunda es más pequeñita, la otra es puntiaguda, ¿no es cierto? Entonces se diferencian del resto de ondas P que estaban en el electrocardiograma, que son diferentes. Entonces, cuando tú observes en un electrocardiograma o te describan en el caso clínico que en el EKG se observan como mínimo 3 ondas P de diferente amplitud, de diferente forma, te están hablando entonces de esta arritmia. Taquicardia auricular multifocal, porque se producen por focos ectópicos auriculares, y en el EKG tienes diferentes ondas P. Al menos 3 ondas P. Y como ves, pues el ritmo, la distancia entre QRS, miren, ¿no? Son irregulares, ritmo irregular, ¿correcto? Muy bien. Y el tratamiento básicamente se hace con tratar la causa subyacente, o sea, si el paciente tiene una patología respiratoria como EPOC, hay que compensar al paciente, ¿no? Luego ya los antiarrítmicos, como beta-block, hay que utilizar beta-block selectivos. Recuerden, en patologías obstructivas como asma, EPOC, los beta-block están contraindicados, ¿ya? Entonces, o bien das calcio antagonista, como es verapamil o diltiazem, o bien, si vas a dar beta-block, de los selectivos, metoprolol, por ejemplo,
pero no puedes utilizar cualquier beta block, ¿verdad? Porque los beta block están contraindicados en pacientes con broncoespasmo, asma, EPOC. Tenga mucho cuidado eso, ¿no? O incluso también se puede emplear magnesio como antiarrítmico, ¿ya? Y en casos refractarios severos siempre lo vamos a mencionar. Amiodarona siempre va a estar en casos refractarios, en casos severos, ¿correcto? Muy bien. Y un principio sine qua non, doctores, que deben acordarse en este tema, es que cualquier arritmia que genere inestabilidad hemodinámica, ¿no? Una taquicardia paroxística supraventricular, un Wolff-Parkinson-White, una taquicardia auricular multifocal, que genere inestabilidad hemodinámica, definida como un paciente con hipotensión, presión sistólica menos de 90, diastólica menos de 60, o alteración del sensorio. Eso es estar inestable hemodinámicamente. Cuando una arritmia genera eso, doctores, rápidamente el tratamiento es cardioversión eléctrica. Te olvidas de los fármacos. Cardioversión eléctrica es el tratamiento de elección cuando te dicen que el paciente tiene inestabilidad hemodinámica. Entonces no caigas en esas preguntas de examen, ¿no? Te ponen tu Wolff-Parkinson-White, tu taquicardia paroxística supraventricular y te olvidaste de tomar las funciones vitales, ¿no? Como siempre hacías tus historias clínicas e inventabas tus funciones vitales, pero no, ahí te la van a dar de escrito. Entonces, te dicen presión sistólica menos de 90, diastólica menos de 60, o sea, paciente hipotenso, o alteración de sensorio, ya olvídate de los fármacos. El tratamiento es cardioversión eléctrica, ¿correcto? No se olviden. Bien. Luego tenemos la arritmia más frecuente en la práctica clínica, en paciente hospitalizado, en paciente adulto mayor con cardiopatía subyacente. Si te preguntan así, el más frecuente es fibrilación auricular, ¿ya? Pues si te dicen en general, ¿cuál es la arritmia más frecuente? Taquicardia sinusal, en el adulto. En el niño es taquicardia paroxística supraventricular, por si acaso, ¿ya? Adulto, taquicardia sinusal, niño, taquicardia paroxística supraventricular, y en paciente hospitalizado, en la práctica clínica, en paciente adulto mayor con cardiopatía subyacente, el más frecuente es fibrilación auricular, ¿ya? Tengan en cuenta ese dato. La fibrilación auricular se produce por una alteración en el automatismo, es decir, en la generación del impulso cardíaco, porque hay focos ectópicos en la aurícula que van a producir impulsos. Su origen en la aurícula izquierda. Ojo, la FA nace en la aurícula izquierda por focos ectópicos. Pero también es producida por una alteración en el dromotropismo. ¿Qué es el dromotropismo? Es la conducción del impulso eléctrico, porque se forman múltiples circuitos de microreentradas. Entonces el FA es un trastorno mixto, porque se produce por alteración del automatismo, generación del impulso, porque hay focos ectópicos, y alteración del dromotropismo, que es alteración en la conducción, porque se forman circuitos de microreentrada, ¿ya? Ese es el origen del FA en la aurícula izquierda. Cuando se genere esta arritmia, lo que va a generar es una actividad eléctrica desorganizada, ¿no? ¿Por qué? Porque el impulso eléctrico, al estimular mal al corazón, la actividad mecánica va a ser desorganizada. Entonces, la actividad eléctrica desorganizada genera que la actividad mecánica sea ineficiente. Entonces, es como que cada miocito se está contrayendo por su lado, ¿no es cierto? Y, por lo tanto, la actividad mecánica va a ser ineficiente. Se pierde la actividad mecánica efectiva de la aurícula y tú te debes acordar que en la fase de llenado, tú tienes el llenado rápido, el llenado lento y luego la contracción auricular, que ayuda al llenado del ventrículo. Si te preguntas en cuánto, en un 20%. O sea, la aurícula al contraerse, llena el ventrículo en un 20%. Entonces, como en la FA se pierde la actividad eléctrica porque es desorganizada, se pierde la actividad mecánica, o sea, estás perdiendo el 20% del llenado ventricular. Y por lo tanto va a caer el gasto cardíaco y al perder esa actividad mecánica también lo que va a generar
es que se forme trombos. Y ahí es la pregunta típica de examen, ¿no? Principal factor cardioembólico, FA. Principal factor cardioembólico, el FA. Entonces mira cómo al perderse la actividad eléctrica se pierde la actividad mecánica. Al perderse la actividad mecánica, ¿no? Se genera un éstasis del flujo sanguíneo, y acuérdense por Virchow, ¿no? Si el flujo se altera, se forma trombos, ¿no? Disfunción endotelial, hipercoagulabilidad o alteración del flujo, ahí está, Virchow, acuérdate, se forma trombo. En este caso es por éstasis, por alteración del flujo, porque se está perdiendo la actividad. Entonces la sangre se queda en reposo, pues no hay movimiento, porque no hay actividad mecánica, se forma un trombo. ¿Ya? Por eso el FA es el principal factor trombocardioembólico, ¿ya? Porque forma estos trombos en la aurícula izquierda, conocidos con el nombre de trombos murales, porque se forman en la cavidad de la aurícula izquierda, trombos murales. Y como les decía, la contracción auricular ayuda en un 20% al llenado del ventrículo, que finalmente es el que va a expulsar a la circulación sistémica, ¿no? Entonces va a caer el gasto cardíaco, porque está disminuyendo el llenado del ventrículo en un 20%. Entonces cae el gasto cardíaco. Y al final también la respuesta ventricular se altera, ¿no? Si la aurícula se contrae mal, finalmente repercute en el ventrículo, cae más el gasto e incluso se generan arritmias ventriculares, que ya viene a ser lo más grave en un FA, ¿no? Que el FA te empiece a generar arritmias ventriculares. Muy bien, en cuanto a la clínica, el diagnóstico, el contexto clínico, te van a decir el FA, acuérdate esto, se presenta generalmente en adultos mayores, ¿no? A diferencia de tu taquicardia paroxística supraventricular, tu Wall-Parkinson-White, que se presentaban en gente joven, sin cardiopatía estructural, sin cardiopatía subyacente, acá es todo lo contrario. Tu FA, sospéchalo en un adulto mayor que tiene cardiopatía subyacente. Y la más frecuente, esta, la cardiopatía hipertensiva. Ese es su principal factor de riesgo, cardiopatía hipertensiva, es el más frecuente, ¿ya? O también la cardiopatía isquémica, valvulopatías, miocardiopatías, ¿no? Miocardiopatía dilatada, por ejemplo, la miocardiopatía dilatada se asocia con FA, la cirugía cardíaca, o una valvulopatía que debes acordarte, ¿no? En cirugía de tórax, que se asocia a FA, la estenosis mitral, ¿ya? La estenosis mitral, por eso su clínica, su triada clínica es, acuérdate, disnea, hemoptisis, embolismo. ¿Por qué embolismo? Porque la estenosis mitral se asocia a FA. Entonces, como puedes ver, el FA lo vas a sospechar en ese contexto. Un abuelito, una abuelita que tiene un corazón enfermo, una cardiopatía subyacente, ¿no? Y que viene a la emergencia, ¿por qué? Por disnea, por síncope, por un pulso irregular deficitario. En el examen físico, eso rápidamente te debe hacer sospechar del FA. Acuérdate, ¿eh? Pregunta examen. ¿Quién tiene el pulso irregular deficitario? La fibrilación auricular, ¿correcto? Deficitario porque la frecuencia central es mayor a la periférica, ¿ya? Frecuencia central mayor a la periférica. Eso se llama pulso deficitario. Irregular lo ves en el FA. Y acuérdate que es el principal factor cardioembólico. Entonces, cuando te digan, ¿no?, que un émbolo ha viajado y ha ido a la arteria cerebral media, o sea, un infarto cerebral por embolismo, un embolismo a la arteria mesentérica y te da un abdomen vascular, en cirugía habrán visto, ¿no? Un abdomen agudo vascular por embolismo de la arteria mesentérica. En oftalmo, la maurosis fugaz, porque un émbolo del corazón ha ido y ha ocluido la arteria central de la retina. Un infarto renal, un infarto esplénico. Entonces, cuando hay un cuadro de embolismo, donde debes buscar el origen de ese émbolo, una de las razones es el corazón, ¿correcto? Por eso hay que tomar un EKG en un cuadro embólico, porque debemos descartar fibrilación auricular, ya que es el principal factor cardioembólico, ¿no? Y va a mandar un émbolo al cerebro, al riñón, al vaso, a los miembros inferiores,
Una isquemia aguda puede producirse por un embolismo. Un abdomen agudo vascular por un émbolo en la arteria mesentérica. Una amaurosis fugaz por oclusión de la arteria central de la retina, ¿no es cierto? Entonces, eso tienes que recordar, ¿ya? Principal factor cardioembólico. Y el EKG es básicamente para confirmar tu diagnóstico, ¿no? En tu EKG lo que vas a ver del FA, y quiero que te acuerdes, por eso te estoy poniendo cada arritmia a la imagen, es esto, mira. Los QRS irregulares. No hay onda P, en vez de onda P hay estas ondas, ¿no es cierto?, irregulares, pequeñitas, que se llaman ondas F minúsculas. Entonces, cuando te digan esos criterios, ausencia de onda P, porque es un ritmo extrasinusal, acá sí no hay onda P. No es como en la taquicardia paroxística supraventricular, que la onda P se escondía. O sea, sí estaba, solo que se ha escondido. O te dicen onda P retrógrada, ¿verdad? Pero sí está. Acá no. Acá sí hay ausencia de onda P, porque no hay actividad eléctrica en las aurículas, está desorganizada. Y en vez de la onda P te van a decir ondas F minúsculas, que son las ondas de las microrreentradas. ¿Te acuerdas de las microrreentradas? Esas son las ondas F y la frecuencia es alta, pues, ¿no? Más de 150, más de 250 latidos por minuto. Y los QRS, ¿cómo son? Irregulares. Acuérdate, taquicardia auricular multifocal, fibrilación auricular, son irregulares. Entonces, si te dicen ausencia de onda P, onda F minúscula, QRS irregular, tienes que pensar en FA, ¿ya? Y su diagnóstico diferencial, que te debes acordar y lo vamos a ver acá rápidamente, es el flúter o también llamado aleteo auricular. Flúter o aleteo auricular. En el flúter o aleteo auricular también vas a ver una frecuencia alta. Vas a ver ausencia de onda P. No hay onda P. En vez de onda P hay ondas F mayúsculas, que son estas ondas F que se les llama también ondas de serrucho, porque es, ¿no?, como la punta de un serrucho, ¿ya? Y la gran diferencia con el FA es que los QRS son regulares. Si yo mido la distancia entre QRS, regular. Entonces, cuidado, te equivocas, ¿ah? Ausencia de onda P, onda F mayúscula, porque acá se producen circuitos de macrorreentradas, por eso F mayúsculas, ondas de serrucho, y QRS regulares, flúter auricular, flúter. Entonces, diferéncialo, porque el contexto clínico va a ser igual, tanto en fibrilación como en flúter o aleteo auricular. Te van a decir, abuelito con su cardiopatía de fondo, que viene por disnea, por palpitaciones, por síncope, le tomas su EKG y ahí vas a encontrar la diferencia, ¿no? Si ves que es onda F minúscula irregular, fibrilación auricular. Si ves que es ondas F mayúscula regular, flúter o aleteo. Ahí está la diferencia, ¿correcto? Muy bien. Y el tratamiento es en ambos casos es lo mismo. En fibrilación o flúter el tratamiento es el mismo. Entonces vamos a ver con el FA. Un tratamiento que debemos recordar que mejora el pronóstico en paciente con FA es la anticoagulación. ¿Ya, doctores? La anticoagulación porque es el principal factor cardioembólico, ¿no? Pero ¿a todos los pacientes con FA se anticoagula? No, pues, no a todos. Hay que seleccionar. Para eso tenemos el score de Chad-Bass. El score de Chad-Bass son siglas. Por ejemplo, la C, que es falla cardíaca congestiva, es un punto. La H, hipertensión. La edad, más de 75 años, 2 puntos, ¿ya? Mayor o igual a 75 años. La D de diabetes, 1 punto. Stroke o accidente isquémico transitorio, 2 puntos. Enfermedad vascular, ¿no? Un infarto, enfermedad vascular periférica, 1 punto. O la edad, más de 65 años, ya es 1 punto. Y el sexo femenino, 1 punto. ¿Correcto? Entonces, esas son las siglas de Chad-Bass. Entonces, recuerden que tanto la edad mayor a 75 años, mayor o igual, o el hecho de que ya haya tenido un ACV o un accidente isquémico transitorio, son los que dan, miren, de frente 2 puntos. Los demás son 1 punto. Eso ténganlo en cuenta porque les pueden preguntar, ¿ya? Del score de Chad-Bass.
Entonces, tú calculas tu CHA+-VAS para tu paciente con FA y si el puntaje, de acuerdo al puntaje, vas a recomendar una anticoagulación o no, que lo vamos a ver. Entonces, el score de CHA+-VAS que te mide tu riesgo de trombosis, tu riesgo de embolismo. Pero eso lo tienes que contrapesar versus con tu score de hemorragia. Pregunta de examen. ¿Cómo se llama el score que evalúa el riesgo de sangrado, hemorragia en el FA para dar anticoagulación? El score se llama Hasbled, ¿no? Que también son siglas, H de hipertensión no controlada, alteración renal o hepática, si tiene los dos, 2 puntos, si tiene uno solo, 1 punto, stroke, 1 punto, sangrado, historia de sangrado, 1 punto, INR lábil, 2 puntos, ¿no? Uso de drogas, en este caso 2 puntos, ¿correcto? Uso de drogas, 2 puntos, ¿no? AINES, etc. Entonces, tienes tu score de CHA+-VAS que evalúa trombosis, embolismo y tienes tu score de Hasbled que evalúa el riesgo de hemorragia o sangrado. Porque siempre debes valorar ambos, ¿no? Porque antes solamente nos preocupábamos por la anticoagulación, evitábamos el embolismo, la trombosis, pero el paciente se moría de hemorragia. Entonces, no, tienes que contrapesarlo con el riesgo de sangrado. Entonces, si tu score de CHA+-VAS, miren, si en una mujer llega a ser 2 puntos o más, recomiendas anticoagulación. En el varón es solo 1 punto, basta 1 punto en tu score de CHA+-VAS para recomendar anticoagulación. ¿Ya? Entonces, varón 1 punto, mujer 2 puntos, anticoagulas. ¿Ya? Si no cumple ese criterio, es decir, varón 0 puntos, mujer 1 punto, solo antiagregación plaquetaria, Ahora, una vez que has decidido anticoagular, porque tu score de CHA+-VAS te salió positivo, ¿qué anticoagulante vas a utilizar? Entonces ahí vas a tu score de Hasbled. Si tu score de Hasbled te sale menos de 3 puntos, utilizas el más potente, porque el riesgo de sangrado es bajo. Entonces si Hasbled sale menos de 3, warfarina, que te bloquea el factor 2 al factor 7, suma 2 más 7, 9, y el que le sigue 10. Los 4 factores que bloquea la warfarina es el 2, el 7, sumas 2 más 7, 9, y el que le sigue 10. Entonces es el más potente porque se está metiendo con 4 factores de coagulación. El INR debe estar entre 2 y 3. Pero ¿qué pasa si tu score de Hasbled te sale alto, mayor o igual a 3 puntos? Tiene alto riesgo de sangrado. Entonces, en esos casos de alto riesgo de sangrado, tienes que dar anticoagulantes más específicos, como dabigatran, que solo bloquea el factor 2, acuérdate, Dabi, 2B, o rivaroxaban, que tiene la X porque bloquea el factor 10, dabigatran, rivaroxaban, apixaban, que también bloquea el factor 10. Entonces, estos anticoagulantes orales ya son más específicos, porque solo bloquean a un factor. Entonces, ¿cuándo lo utilizamos? Cuando el riesgo de sangrado es alto. E incluso en algunos casos ya está contraindicada la anticoagulación. Tienes que darle anticoagulación, pero está contraindicada. Y en esos casos, ya que ya no puedes utilizar ningún anticoagulante porque está contraindicado, el paciente está con hemorragia activa, plaquetas muy bajas, hecho un ACV hemorrágico reciente, etc. Entonces, en esos casos se hace un procedimiento invasivo, cuando ya está contraindicado la anticoagulación, que es la oclusión de la aurícula izquierda, en los casos que la anticoagulación ya está contraindicada. Entonces, ese es el algoritmo que debes acordarte para anticoagulación, ¿no? Evalúa tu CHA+-VAS, evalúas puntajes, si está recomendada la anticoagulación, eliges el anticoagulante de acuerdo a tu score de Hasbled, ¿no? Si es bajo el riesgo de sangrado, warfarina; si es alto, los específicos; y si está contraindicada la anticoagulación, oclusión de la aurícula izquierda. Una pregunta que les pueden hacer acá, doctores, es ¿a qué pacientes de frente anticoagulamos? Ya no calculas CHA+-VAS, de frente anticoagula. Paciente que tiene válvula protésica o paciente que tiene valvulopatía reumática. Acuérdate ese dato. Si el paciente tiene prótesis valvular o el paciente tiene valvulopatía reumática, una estenosis mitral, por ejemplo, por fiebre reumática, o insuficiencia mitral crónica, etc.,
de frente se anticoagula. Ya no calcules tu chasvas. Ojo con ese dato. Y el otro tratamiento importante para tu FA, doctores, es, ¿no es cierto?, en el manejo agudo. Entonces, cuando tu paciente con FA viene a la emergencia, lo primero que tienes que preguntar es la inestabilidad hemodinámica. Ah, doctor, está inestable, está hipotenso, está con alteración del sensorio. ¿Qué les dije? Cardioversión eléctrica. Si hay inestabilidad hemodinámica, olvídate los fármacos, cardioversión eléctrica. Por el contrario, si está estable, entonces, ¿qué hacemos? Tratamiento farmacológico. Y lo primero que se hace en el manejo agudo es controlar la frecuencia cardíaca. Y cuando tú controlas la frecuencia cardíaca en el llamado FARVA, fibrilación de respuesta ventricular alta, vas a ver que el de elección, ¿no es cierto?, es el beta bloco. Este es el de primera línea para controlar la frecuencia cardíaca. Beta bloco, metoprolol, betalol. Alternativa, calcio antagonista. Si no encuentras beta block, marca calcio antagonista, verapamilodiltacén, como pasó en un examen, ¿no? En un examen te preguntaron, ¿con qué controlo la frecuencia cardíaca en FA? Beta block, bacán. Doctor, no había beta block en las alternativas. Calcio antagonista, verapamilodiltacén. Doctor, si el paciente tiene falla cardíaca, o sea, fracción de eyección baja, en esos casos, digoxina. Si el paciente con FA tiene falla cardíaca sistólica, fracción de eyección bajo, entonces ahí es donde indicamos digoxina para controlar la frecuencia cardíaca. Si no tiene falla cardíaca, beta block primera línea, alternativa calcio antagonista. Pero si tiene falla cardíaca sistólica, te dicen que tiene ortopnea, disnea paroxística nocturna, crépitos, entonces ahí das digoxina, ¿correcto? Y en casos refractarios, cuando generalmente el corazón está estructuralmente bien afectado, si te dice que no responde a estos fármacos, ¿qué utilizamos en casos severos refractarios? Amiodarona. Casos severos refractarios, amiodarona, cuando no funciona nada. Y otra cosa, pero que se hace al final, es el control del ritmo. Eso es otra cosa, control del ritmo cardíaco. Acá estamos controlando la frecuencia, que es lo primero que se hace, control de la frecuencia cardíaca. Al final se hace control ritmo. Es decir, tu FA, que es ritmo extrasinusal, lo vas a volver a ritmo sinusal. Y eso se hace en las FAs paroxísticas, o sea, las que tienen recién menos de 48 horas. O en algunas persistentes, ¿no? Por ahí. Entonces, en algunas FAs que son recientes, vamos a hacer control del ritmo, es decir, convertir de ritmo extrasinusal a sinusal. Y para eso hay fármacos también. Entonces, en el control del ritmo, si el paciente tiene menos de 48 horas, no nos preocupamos, la aurícula está limpia, la aurícula izquierda. Pero si el paciente tiene más de 48 horas, lo más probable que en la aurícula izquierda ya haya un trombo. O le hacemos un ecocardiograma y vemos que hay un trombo, entonces anticoagulamos antes de controlar el ritmo. Entonces, ese es un dato importante. Si el paciente tiene menos de 48 horas, no hay problema. De frente hacemos la cardioversión farmacológica, de frente. Ojo, la cardioversión farmacológica es control del ritmo, porque lo voy a volver a ritmo sinusal. Entonces, si el paciente tiene menos de 48, de frente hago la cardioversión farmacológica. Pero si el paciente tiene más de 48 horas, no. Lo más probable es que haya un trombo en la aurícula izquierda. Entonces, anticoagulamos 2 o 3 semanas y después recién hacemos la cardioversión farmacológica. Miren la diferencia. ¿Y con qué hacemos la cardioversión farmacológica? Con fármacos del grupo 1C, flecainida, propafenona. Con esos fármacos hacemos control del ritmo. Por eso es diferente, que tú recuerdes, una cosa es control de la frecuencia y otra cosa es control del ritmo. No caigas en esas preguntas. Una es frecuencia, el otro es el ritmo. Y nuevamente, en casos refractarios severos, ¿qué utilizamos? Amiodarona. Amiodarona. Y doctores, después de cualquier cardioversión farmacológica, ya sea con el 1C o amiodarona, después que hayas hecho la cardioversión farmacológica, a todo paciente nuevamente hay que anticoagular.
Porque cuando tú cardiorreviertes le estás cambiando el ritmo al corazón, de extrasinusal a sinusal, y entonces ahí hay unos segundos donde el corazón se queda como que quieto y puede formar trombos. Es por eso que después de toda cardioversión anticoagulas, 2 a 3 semanas. Entonces, cuando tú controlas el ritmo, que es lo último que se hace, si el paciente tiene menos de 48 horas, cardiorreviertes y anticoagulas, 2 a 3 semanas, en ese orden, ¿no? Cardiorreviertes de frente, porque tiene menos de 48 horas, y anticoagulas. Si tiene más de 48 horas, primero anticoagulas, 2 o 3 semanas, luego cardiorreviertes y finalmente anticoagulas. Miren la secuencia, es diferente. Muy bien. Luego tenemos acá la enfermedad del nodo sinusal. La enfermedad del nodo sinusal es un trastorno que afecta a nuestro marcapaso primario, ¿no? Al llamado nodo sinusal, que está en el techo de la aurícula derecha, en la desembocadura de la vena cava superior. Entonces afecta a nuestro marcapaso primario. Puede tener un origen degenerativo por la edad, que es lo más frecuente, o por una enfermedad cardíaca previa, una cardiopatía isquémica, etc. ¿Correcto? Esas son las etiologías. Y tú te vas a dar cuenta porque el paciente tiene alternancia de cuadros de bradicardia con taquicardia. Por eso cuando te preguntan el síndrome bradicardia-taquicardia, síndrome bradicardia-taquicardia, enfermedad del nodo sinusal. Porque te genera, ¿no?, periodos de bradicardia seguidos con periodos de taquicardia. O las famosas pausas sinusales, que es lo más típico. Esto, ¿no? Tu corazón está conduciendo bien. Ahí está, miren, todo bonito. Y miren esto. Pausa sinusal. No hay nada. Pausa. Y una pausa sinusal es patológica cuando dura más de 3 segundos, doctores. Cuando dura más de 3 segundos. Ya eso es patológico. Hay que investigar. Entonces, si tenemos suerte, con un EKG vemos esto. Pero a veces el EKG no detecta esto, porque recuerda que el EKG es una fotografía del momento de la actividad eléctrica del corazón. Entonces, a veces, pues no lo detecta. Entonces, muchas veces, para estudiar las pausas sinusales, para descubrirlas, hay que hacer una monitorización de 24 horas. Entonces, ahí es donde empleamos Holter, ¿no? Cuando queremos estudiar las pausas sinusales, encontrarlas, ¿no? Y que nos den la justificación de la sintomatología del paciente, que muchas veces viene por síncopes, por cuadros de palpitaciones, etc. ¿Ya? Muy bien, entonces acuérdense de este síndrome. ¿Por qué? Porque cuando una pausa sinusal empieza a generar síntomas como los síncopes, entonces ahí ya hablamos de la enfermedad del nodo sinusal. O sea, hablamos de enfermedad del nodo sinusal cuando el paciente ya tiene síntomas producto de las pausas sinusales, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Muy bien, entonces eso viene a ser la enfermedad del nodo sinusal. En casos leves, observación. Si vemos que las pausas duran poquito, observación. Pero en algunos casos ya es severo. El paciente hace síncopes, hace cuadros de bradicardia, taquicardia alternante, entonces ahí indicamos marcapaso. Dicho sea de paso, pregunta de examen, la enfermedad del nodo sinusal es una de las principales indicaciones de marcapaso definitivo, ¿ya? Entonces, la pregunta de examen era justamente en dónde se coloca más marcapasos, cuando falla qué parte de nuestro sistema sinusal, cuando falla nuestro marcapaso primario, es decir, el nodo sinusal. Es la principal indicación para colocar marcapasos. Pero también tienes tu marcapaso secundario, que es el nodo AB. Y cuando el nodo AB falla, se producen los famosos bloqueos. Bloqueos auriculoventriculares de primer grado, en la cual la conducción es lenta. Entonces, el único criterio que vas a tener es esto, tu intervalo PR largo. Tu PR dura de 0,12 a 0,20 segundos, acuérdate, 0,12 a 0,20 segundos. Entonces, ¿qué es PR largo? Más de 0,20 segundos. Miren acá, está durando 0,24, ¿correcto? Más de 0,20 segundos.
Entonces ya el intervalo PR, entonces para hacer diagnóstico de bloqueo AB, tu PR debe estar largo, más de 0,20 segundos. Porque si te dicen PR corto, piensas en preexcitación, Wolff-Parkinson-White. PR largo, más de 0,20, en bloqueo AB. Y en el de primer grado, lo que tú vas a ver es lo siguiente, que después de cada onda P hay un QRS, ¿verdad? Ahí está, los QRS. Entonces, acá no hay un verdadero bloqueo, es una conducción lenta, porque después de cada onda P hay un QRS, pero solo que el PR está prolongado, ¿correcto? Ya está. En cambio, en el de segundo grado, el bloqueo AB de segundo, ahí sí hay un verdadero bloqueo, porque miren, onda P, QRS, onda P, QRS, onda P, QRS, y acá onda P y ya no hay QRS, ya no se continúa. O sea, acá hay una onda P que se ha perdido. No continúa con un QRS. ¿Y qué pasa con el PR? Miren, es largo, 0,24, pero en la siguiente va creciendo, 0,28. En la siguiente va creciendo más, 0,32. O sea, hay un crecimiento progresivo del PR. Doctores, pregunta de examen, eso se llama fenómeno de Wenckebach, que se observa en el bloqueo AB de segundo grado MOBITZ 1, con nombre y apellido. ¿Dónde se ve el fenómeno de Wenckebach? En el bloqueo AB de segundo grado MOBITZ 1. Crecimiento progresivo del PR y se bloquea. Eso lo ves en este, segundo grado MOBITZ 1. ¿Correcto? No te olvides. ¿Quién lo puede producir? Infarto de cara inferior, o sea, cuando se obstruye la arteria descendente posterior y te da un infarto de cara inferior o diafragmática, ¿no? Que lo ves en D2, D3 ABF, ese tipo de infarto, de necrosis de cara inferior diafragmática te da este tipo de bloqueo AB. La intoxicación por digoxina también, el uso de beta block o el estímulo vagal excesivo también te da este tipo de bloqueo. Entonces, si hay un MOBITZ 1 es porque hay un MOBITZ 2. Y en el caso del MOBITZ 2, ¿cuál es la diferencia? Que el PR es constante. Es largo constante. Miren, no crece. 0,24, 0,24 y se pierde. Entonces no va creciendo, ¿no? Es constante largo y se pierde. Ese es segundo grado MOBITZ 2. Peor pronóstico, porque miren quién lo produce. El infarto más frecuente y más grave. ¿Cuál es el infarto más frecuente y más grave? El de cara anteroseptal. O sea, de B1 a B4, ¿no? Cuando se altera por la obstrucción de la arteria descendente anterior. Entonces, este infarto genera un bloqueo de segundo grado, MOBITZ 2. Y luego tienes el bloqueo de tercer grado. El bloqueo de tercer grado es un bloqueo completo donde hay una disociación aurículo-ventricular. O sea, la aurícula con el ventrículo, cada uno baila a su ritmo. Están disociados, están divorciados. Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta en el EKG que la aurícula y el ventrículo están divorciados? Porque vas a encontrar más ondas P que QRS en un determinado intervalo. Si tú te das cuenta, por ejemplo acá, miren, esta es una onda P, esta es otra onda P, esta es otra y esta es otra. Miren, en este intervalo nomás hay 5 ondas P. ¿Y cuántos QRS? 1, 2. Hay 5 ondas P y 2 QRS. Entonces, cuando veas eso en un intervalo, más ondas P que QRS, y estás viendo que caen independientemente, cada uno por su lado, ese es un bloqueo de tercer grado, porque hay un bloqueo completo, porque hay una disociación auriculoventricular. En el pulso venoso yugular, pregunta de semiología, puede ser, ¿qué te produce la onda A cañón en el pulso venoso yugular? Te produce la onda A cañón, ¿ya? Porque como la aurícula con el ventrículo se están contrayendo, en algún momento pueden coincidir la aurícula con el ventrículo, y cuando coinciden, se produce la onda A cañón en el pulso venoso yugular, ¿ya? Muy bien, este bloqueo de tercer grado también se produce por infartos, se produce también por causas degenerativas y también hay que tener en cuenta que en su sintomatología da síncopes a repetición, ¿ya? Que se conoce con el nombre de síndrome de Stock-Adams. Acuérdense ese nombrecito, Stock-Adams, síncopes a repetición que muchas veces se produce por un bloqueo de tercer grado.
¿ya? Por un bloqueo completo. Y la pregunta que te van a hacer acá de tratamiento, que tienes que acordarte es, de estos tipos de bloqueo AB, ¿a quiénes coloco marcapaso? Vas a colocar marcapaso de forma absoluta, tenga o no tenga síntomas, al de segundo grado MOVIS 2 y al de tercer grado. Ahí está. Al de segundo grado MOVIS 2 y tercer grado, colocamos marcapasos, doctores. Marcapaso. Entonces ya tienes 3 indicaciones de marcapaso. Enfermedad de nodo sinusal, bloqueo AB de tercer grado completo, bloqueo de segundo grado MOVIS 2. Pasamos a las arritmias ventriculares. ¿Y por qué la vas a identificar? Porque tu QRS va a estar ancho, más de 0,12 segundos o más de 120 milisegundos. Ahí está, tu extrasístole ventricular, ¿no? Cuando es solo un QRS ancho, ¿no? Generalmente, cuando se produce dentro de un corazón infartado de un paciente con cardiopatía isquémica, de fondo, mal pronóstico, porque tiene riesgo de muerte súbita. O sea, en los pacientes que hacen infarto y tienen extrasístoles ventriculares, tienen mal pronóstico, ¿no? Y acuérdense, la arritmia más frecuente en la intoxicación por digoxina. Y van en grupo de 2 las extrasístoles, cada dos van en grupo de 2. Por eso se llama bigeminismo. Acuérdate, pulso bigeminado en la intoxicación por digoxina, ¿ya? Entonces, en los pacientes con infarto agudo de miocardio, en los pacientes con intoxicación por digoxina, la arritmia más frecuente es esta. Es la arritmia más frecuente del corazón infartado y de la intoxicación por digoxina. Acuérdate, ¿ya? Muy bien. Y los beta bloqueadores, ya quiero que se acuerden que va a ser el tratamiento de elección para tratar las extrasístoles ventriculares en pacientes sintomáticos que tienen cardiopatía subyacente. Ahí hay que tratar. En los demás casos no. Si el paciente no tiene cardiopatía subyacente, no tiene síntomas, fue un hallazgo en el EKG, no se trata. Por el contrario, tiene síntomas, es un corazón infartado, beta bloqueadores, ¿ya? Antiguamente se utilizaba lidocaína, ¿no? Para arritmias ventriculares, pero esto ya casi es un desuso, ¿no? Eso es para las preguntas históricas, pero actualmente se utilizan beta bloqueadores. La taquicardia ventricular es cuando juntas varias extrasístoles ventriculares y la frecuencia es más de 100. Entonces, si juntas varias extrasístoles ventriculares, es decir, varios QRS anchos, seguido uno a continuación de otro, formas la taquicardia ventricular, donde la frecuencia va a ser más de 100, el ritmo va a ser regular y los QRS son anchos. Esos son los criterios para pensar en una taquicardia ventricular, ¿correcto? Y acá sí hay que tener miedo, porque el paciente muy pocas veces va a estar estable, ¿no? Su presión normal, etc. Entonces, si es así, el tratamiento es con fármacos, ¿ya? Procainamida es quizás el tratamiento más efectivo, procainamida para taquicardia ventricular. Amiodarona, casos refractarios, casos severos, amiodarona, ¿no? O lidocaína, que se utilizaba históricamente, ¿ya? Pero ahí están los fármacos, cuando esté estable. Si está inestable, o sea, hipotenso, con alteración del sensorio, cardioversión eléctrica. Olvídate de los fármacos, cardioversión eléctrica. Y si está en paro cardíaco, ¿y cómo te das cuenta que está en paro? Porque no tiene pulso, ¿no? Entonces, inestable es cuando está hipotenso, cuando está con alteración del sensorio. Y en paro cardíaco cuando no tiene pulso. No tiene pulso, esa es la famosa taquicardia ventricular sin pulso, que es un ritmo de paro cardíaco cuyo tratamiento es la desfibrilación. Por eso se dice que la taquicardia ventricular sin pulso es un ritmo desfibrilable, ¿ya? Acuérdense así. Y luego tenemos el Torsades de Points, también llamada taquicardia helicoidal, taquicardia polimórfica. Doctores, esta es una taquicardia ventricular. Es una taquicardia ventricular en la cual vas a encontrar QRS de diferente forma. Entonces es una variante de una taquicardia ventricular. Se llama taquicardia ventricular polimórfica porque los QRS son de diferente forma y no sostenida porque dura menos de 30 segundos, ¿ya? No sostenida. Se producen por fenómenos de postpotenciales, ¿ya? Su principal factor de riesgo es el QT largo, el intervalo QT, que es largo, más de 0.45 segundos,
y que forma QRS de diferentes amplitudes, etc. Pues se llama polimórfica. Hay síndromes congénitos que producen esta arritmia ventricular. Es el síndrome de Romano, que sigue una herencia autosómica dominante, o Nielsen recesivo. Pero lo más frecuente es adquiridos por trastornos electrolíticos. Y a la cabeza está la hipomagnesemia. También los fármacos. Y ahí hay una lista de fármacos que han preguntado. Por ejemplo, terfenadina como antihistamínico, hidroxicloroquina, macrólidos, acitromicina, eritromicina, moxifloxacino, antidepresivos tricíclicos, sotalol, procainamida, son fármacos que producen torsades de Pons, acuérdate. También insecticidas, ¿no? Organofosforados, carbamatos, etc. ¿no? Ya está. Entonces, mucho cuidado. En el caso de los electrolitos no hay pierde. Magnesio, calcio, potasio bajo producen QT largo. Cuando el calcio, el potasio, el magnesio están bajos, o sea, la hipocalemia, la hipocalcemia, la hipomagnesemia, y prolongan el QT. Y eso genera el torsades de Pons. ¿Correcto? Tratamiento de elección, sulfato de magnesio. Sulfato de magnesio para los cuadros adquiridos y para los cuadros congénitos beta bloqueadores. Excepto sotalol. Ojo, el beta bloque no se da es sotalol porque, al contrario, sotalol produce torsades de Pons. Entonces se utiliza otros beta bloques. Entonces, el tratamiento, cuando el paciente esté estable, en los casos adquiridos, sulfato de magnesio. Ese mismo que das en preeclampsia severa. Ese mismo. Y en casos congénitos, beta bloqueadores. ¿Ya? Muy bien. Fibrilación ventricular. Recuerden que esta ya es el ritmo irregular, caótico, que lo vas a ver en paro cardíaco. ¿Ya? Pues es un ritmo de paro desfibrilable. Hay un cese de la actividad contráctil, el gasto cardíaco es cero, es un ritmo irregular, caótico. El tratamiento es desfibrilación. Si es monofásico, recuerda la descarga, 360 Joule. Si es bifásico, 200 Joule. Y cuando no responde la descarga eléctrica, la desfibrilación, en casos refractarios, acuérdate amiodarona o tu lidocaína. ¿Ya? Y eso lo vas a ver en RCP. ¿Ya? En RCP. Pero ahí está tu fibrilación ventricular. ¿Ya? Tus arritmias ventriculares son las más frecuentes en pacientes infartados. Acuérdate, un paciente que se infarta, la cardiopatía isquémica es la causa más frecuente de arritmias ventriculares. En un corazón infartado, la arritmia más frecuente es la extrasístole ventricular que se produce, la más frecuente. Y la más grave, porque genera mortalidad, es la fibrilación ventricular. Eso lo mata al paciente con infarto, ¿no? Cuando hace fibrilación ventricular. ¿Ya? Y en estas arritmias ventriculares, no te olvides del principio sine qua non. ¿Cuál es? Que si el paciente tenga taquicardia ventricular, torsades de Pons, etc., y el paciente esté inestable, hipotenso, alteración del sensorio, olvídate de los fármacos. El tratamiento de elección es cardioversión eléctrica. Solo piensa en fármacos cuando tu paciente esté estable. Si no, no. ¿Ya? Muy bien. Y luego tenemos acá los trastornos electrolíticos, ¿correcto? Vas a tener trastornos de calcio, trastornos de potasio, que es lo que más frecuentemente te han preguntado. Entonces, miren, cuando el calcio está bajo, hipocalcemia, menos de 8,5, lo que se va a alterar es el intervalo QT. ¿Ya? ¿Dónde ves la alteración de calcio? Pregunta de examen, en el intervalo QT. Entonces, ¿qué pasa en una hipocalcemia? El intervalo QT se acorta. El famoso QT, lapsus, largo, QT largo. Miren cómo se alarga el QT. ¿Ve? Entonces, vamos a ver. Miren, esto es lo normal, ¿verdad? Ahí está lo normal. Miren, ahí está lo normal. El intervalo QT, va desde el inicio del QRS hasta el final de lo que viene a ser, ¿no es cierto?, la onda T, ¿ya? Porque recuerda que el intervalo QT agarra la despolarización del ventrículo, que es el QRS, y la repolarización del ventrículo, que es la onda T. Entonces va de acá, del inicio del QRS hasta el final de la onda T. Ese es el intervalo QT. Y ahí se ven los trastornos de calcio. Entonces, cuando el calcio baja, mira lo que pasa. La línea roja. Miren, ¿qué ha pasado?
el intervalo QT se ha alargado, pues. Entonces, ese es el tema, QT largo. ¿Te acuerdas que te dije? No hay pierde, calcio, magnesio, potasio bajo, QT largo, ¿correcto? Entonces, no hay pierda. La hipocalcemia es la causa más frecuente de los trastornos electrolíticos que prolonga el QT y por lo tanto da Torsades de Points. Muy bien, la hipercalcemia es lo contrario. Cuando el calcio está aumentado en la sangre, lo que va a generar con el intervalo QT es acortarlo. Entonces mira acá que estás viendo que el QT se acorta. QT corto. Ya está. Entonces, calcio bajo, QT se alarga. Calcio alto, QT se acorta. Es inversamente proporcional. ¿Ya? Muy bien. Luego viene el potasio, que te lo han preguntado frecuentemente, ¿no? La hipocalemia, o sea, cuando el potasio está bajo. Cuando el potasio está en bajo, ¿qué alteraciones vas a encontrar? Esto de acá, ¿no? Vas a encontrar que tu onda T, miren, se aplana. ¿Viste cómo se aplanó tu onda T? Se aplana. Porque acuérdate que la onda T es repolarización ventricular, donde interviene el potasio. Entonces, si hay poco potasio, la onda T es pequeñita. Aparece la onda U, ¿no es cierto? Ya está. Yo como soy hincha de Alianza, me acuerdo, ¿no? Cuando aparece la onda U, ¿qué haces? Esto. Entonces, ¿qué significa eso? Hipocalemia, ¿correcto? Onda U, hipocalemia. Acuérdate así, para los hinchas de Alianza, ¿ya? Muy bien. ¿Y qué pasa también en casos severos? ¿Qué es lo que va a pasar con la hipocalemia? Tu intervalo QT se alarga, no hay pierde. Calcio bajo, potasio bajo, el QT se larga, no hay pierde. Vamos con la hipercalemia, típico del paciente con enfermedad renal crónica. Es el que te eleva el potasio, ¿verdad? Cuando la tasa de filtración es menos de 30 mililitros por minuto, se eleva el potasio. Te van a decir así, ¿no? Paciente con enfermedad renal crónica, y luego tienes en su electrocardiograma esto de acá, ¿no es cierto? Entonces el potasio aumentado, más de 5.5 en la sangre, 1000 equivalentes por litro. Como el potasio está elevado, tu onda T crece, pues ahí está tu onda T, se vuelve alta y picuda, Potasio alto, onda T alta, picuda. Al contrario, la que se aplana ahora es la onda P, la P se aplana. Y en casos severos, el QRS se ensancha. Y ahí es donde vas a utilizar el estabilizador de la membrana del miocito, que lo vas a ver en nefro. ¿Cuál es? En casos severos, QRS se ensancha. Entonces ahí que le aplicas gluconato de calcio, ¿verdad? Porque una hipercalemia que ya está ensanchando el QRS va a generar arritmias ventriculares. Ahí le das el estabilizador de miocito, que es el gluconato de calcio, ¿ya? Entonces, cuando te digan onda T alta, picuda, QRS ancho, hipercalemia, ¿ya? El magnesio también da alteraciones, ¿ya? Por ejemplo, una hipomagnesemia te genera esto, ¿no? Una inversión de la onda P se vuelve negativa, ¿no? Una depresión del segmento ST, te genera eso, la hipomagnesemia, como estás viendo en el gráfico, y te prolonga el intervalo QT. Acuérdate que de los trastornos electrolíticos, el que más te prolonga el QT es la hipomagnesemia. No hay pierde, calcio bajo, potasio bajo, magnesio bajo, QT largo, no hay pierde. Por el contrario, la hipermagnesemia, ¿qué te va a producir? La hipermagnesemia lo que te puede producir es lo contrario, QT corto, acuérdate, QT corto también, ¿no? Y se alarga. ¿Quién se alarga? El PR, el QRS, ¿no? Entonces el intervalo PR se alarga, el QRS se alarga. Eso te puede generar la hipermagnesemia, ¿ya? Intervalo PR largo, QRS largo, el QT se acorta, ¿ya? Por si acaso. Muy bien. Y sodio, por ahí, si me preguntan sodio básicamente hace su alteración en la frecuencia cardíaca. Cuando hay hiponatremia, hay bradicardia.
Cuando hay hipernatremia, hay taquicardia. O sea, más del sodio es en la frecuencia cardíaca. La hiponatremia va con bradicardia. La hipernatremia va con taquicardia. ¿Ya? O sea, acuérdense eso porque les han preguntado en los exámenes. ¿Ah?